Bueno, ¿qué pasa, gente? Estamos de vuelta después de mucho tiempo sin directos y sin nada, ¿vale? Darme un segundín, voy a mirar que el volumen y que todo esté bien. Sin más, para ver que no moleste. La música creo que igual la tengo un poco baja. Ahora os voy a decir cómo tengo el tema. A ver. Hola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Justo se me para el directo. Me cago en la puta. A ver, hola. Vale, voy a subir un pelín el volumen al juego. Bueno, no, vamos a jugar, vamos a probar así. Bueno, ha pasado muchos meses desde el último directo que hice, pero bueno, vamos a intentar volver a coger poco a poco otra vez ritmo, ¿vale? Pues básicamente lo que pasó es que intenté jugar el Hellblade 2, no pude porque no me dejaba hacer directos en el Xbox y dije, bueno, vamos a esperar a montarnos un PC, a comprarnos un PC y desde ahí ya podremos hacer directo de manera un poquito más mejor, un poquito más profesional. Y ya tenemos el PC montado. Esto que estáis viendo ahora es el Dragon Age Veilguard, que salió hace apenas una semana y lo vamos a jugar en PC, ¿vale? Voy a hacer lo acabo de encender el juego, vamos a hacer un par de retoques, vamos a ver qué tal está todo. Lo voy a jugar con mando, ¿vale? Porque creo que este juego hay que jugarlo con mando. Es un juego que, bueno, yo he jugado, ¿qué idiomas hay? Francés, alemán, inglés y no hay español. Joder, macho. Tamaño de los subtítulos, tamaño del texto, dificultad, no. Esto no sé qué es, control de sprint, pulsar, cámara, asignación de controles, bueno, sí, esto todo siguiente, ¿no? Vale, gráficos, ultra, personalizado. Vamos a poner en ultra, a ver qué tal nos va, ¿no? Envolvente, sí. Audio 3D, sí. Porque todo esto yo lo tengo a tope, ¿vale? Venga, vamos a aceptar los ajustes, el brillo vamos a dejarlo así. Vale, y vamos a ver qué tal nos van los ajustes. Dejarme ver una cosilla primero. Porque... ¿Por qué? Porque debería de poder... ¿Por qué no me aparecen...? Deberían aparecerme... las métricas. ¿Por qué no aparecen las métricas? Vale, no. Superposición. Debería aparecerme. Pero bueno, si no me aparece... Vamos a activar las métricas. Bueno, pues jugamos sin métricas. Da igual. Ya me imagino que el juego irá bien, así que no pasa nada. Nada, eso. Vamos a empezar con ese juego. Un juego que salió hace una semana. Un juego que ha tenido mucha crítica. Yo jugué unas 10 horas al Dragon Age Origins original, ¿vale? El Dragon Age 2 no lo he tocado y el Dragon Age Inquisition también habré jugado 4 o 5 horas. No estoy 100% puesto con la historia, solo sé más o menos cómo van los juegos y sé por qué ha habido críticas y demás. Pero bueno, lo que vamos a hacer es... Vamos a jugarlo desde cero. Es un juego que... bueno, mira, qué bonito. Voy a callar ahora para la intro. Creo que le he dado ajustes, pero bueno.
Una intro muy de Netflix, ¿no? Ah, joder, le daba créditos. Me cago en la puta. No, quería darle ajustes. La hostia. Vale, monitor bien, ventana sin bordes, gráficos vamos a dejar todo en ultra, a ver qué tal nos va. Parece que bastante fino, ¿no? Todo, vamos a dejarlo todo bien. Sonido, controles, interfaz. Vale, esto... Vale, vamos a dejarlo tal cual así, vale. Pues nada, vamos a empezar. Por lo que ves, lo estoy viendo bastante más colorido y sí que tengo bastantes opiniones respecto al juego por ahora, sin haberlo jugado, habiendo visto lo que he visto. Pero no pasa nada, vamos a jugar, ¿vale? I knew him as Solus. Smart, thoughtful, loved to hear himself talk. But long ago, he had a different name. The Dreadwolf. Ancient elven god of lies, or heroic rebel against tyranny, depending on which story you believe. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solus imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic of the Fade. He had won. But the veil cost the elves everything. Their magic, their freedom, even their immortality. Now, Solus wants to tear down that veil and undo the damage he caused, even if that means our world has to burn. Somebody's gotta stop him. And that's where you come in. Vale, Sola sí que me suena. Barrick también. Vale, vamos a empezar por la raza. Que hay 4. Elfo, los Kunari, los humanos y los enanos. Vale, yo voy a ser más de jugar... vamos a jugar como pícaro, ¿vale? Porque han cambiado el sistema de combate. Es un sistema de combate mucho más acción, mucho más rollo God of War. Entonces me da igual un poco la clase. El enano no me gusta mucho. Entre humano y elfo y Kunari me da un poco igual. Vamos a coger humano directamente. Apariencia. Pues este mismo, ya no lo iremos cambiando, pero el pronombre de Rook. Él, ella, ella. Él. Hombre, mujer, no binaria. Hombre. O mujer, me daría igual, pero bueno. Vamos a ir con hombre. Clase, vamos a coger pícaro, que ya lo he dicho, porque en este estilo de juego no me gusta mucho. Gráficamente es bonito, pero no me gusta mucho por ahora cómo se ve el diseño de los personajes, ¿vale? Muy cartoon, para mi gusto. Pero sé que el juego se ve bien, ¿eh? Vale, facción. Vale, guardias grises. Se consigue reputación con los guardias grises más rápidamente. Más daño contra agentes tenebrosos. La salud y defensa iniciales aumentan un poco. Explorador del velo. Vale, se consigue reputación con los exploradores del velo más rápidamente. Más daño contra enemigos tocados por el velo. Inflige más daño crítico de punto débil. Dragones sombríos. Se consigue reputación con los dragones sombríos más rápidamente. Más daño contra Venatori. El recurso de esta clase se regenera algo más rápido. Señor de la fortuna. Un grupo informal de exploradores. Este no me gusta mucho. Vigías del pueblo. Nigromántica de élite. No me gusta. Ah, los cuervos antivanos. Estos son como mercenarios, ¿no? Vale, pues estoy entre los dragones sombríos. Vamos a coger guardia gris, que es así como era en el primer juego, y vamos a seguir con ello, ¿vale? Cuando había vidas inocentes en juego, Rook lideró la carga para salvar a una aldea de una pesadilla monstruosa sin importar, ¿vale? Durante una gran incursión de agentes tenebrosos, a Rook se le ordenó mantener la posición con otros guardias grises hasta que llegaran refuerzos. Rook argumentó que desde entonces los aldeanos bajo el ataque ya estarían muertos. Desobedeció las órdenes, llevó al escuadrón a la incursión y siguió el turno hacia los caminos de las profundidades. Esto cambió el rumbo de la batalla, consiguieron expulsar a los engendros tenebrosos y salvar la vida de los aldeanos. Los heroicos actos de Rook se vieron con muy buenos ojos entre los guardias más jóvenes, pero
otros guardas con conexiones entre las familias nobles no aprobaron ese comportamiento independiente. Como resultado, Rook decidió hacerse un lado hasta que se calmaran los ánimos. Sí, vale. Me gusta la historia que hay detrás. Estilo de juego, ¿esto qué es? Vale. Vale, esto es la dificultad, ¿no? Pues trotamundos, normal, ¿no? Una experiencia equilibrada que pone el mismo énfasis en el combate, como se dice en el grupo, y el equipamiento que eliges, ¿vale? Pues así. Finalizar. Nombre. Maribel. No, Maribel no. Vamos a ver. Vamos a ver, Marlene Seven. Apellido Throne, que no lo puedo cambiar. Vale. Voz. A ver, ¿cómo se reproduce la voz? Time to get to work. What's he been saying now? Vale, esta What's he been saying no now? me gusta mucho. Femenina 1, femenina 2. Esta, ¿no? Tono normal. What's he been? No, grave no, normal. What's he been saying now? Puedes personalizar el personaje principal y algunos elementos del juego anterior, Dragon Age Inquisition. Resumen. Vale, pero quiero la apariencia. La apariencia, ¿qué? No puedo... Vale, personalizar, tengo que darle la Y. Esto me lo pone un poco complicado, pero bueno. Forma de la cabeza. No, valores por defecto no. Vale, me gusta más... aquí es como más cabezón, aquí es como más con la mandíbula más ancha, ¿no? Vamos a buscar algo intermedio. Así, vale, más o menos así, ¿no? Venga, vale. Atrás sin más, ya se me queda guardado, vale. Tono de piel, yo soy blanquico, así que vamos a ponerlo neutral. Tono de piel un poco menos... Así, vale, me sirve. Vitíligo. ¿Esto qué es? A ver la intensidad. ¿Y qué es esto del vitíligo? Pues no tengo ni puta idea. Se ve bien el juego, ¿vale? Se ve muy bien. Ah, vale. Vale. Son las manchas estas y demás, vale. No, lo voy a poner al 0 porque yo tampoco tengo, así que nada. Frente y arco. Joder, aquí me están poniendo mucha cosa. La altura de la frente... No. Anchura de la cabeza, pues como estaba, ¿no? Así yo creo que bien. Aplanar nada, anchura de la frente. Así, profundidad, yo creo que ahí está bien. Ahí está perfecto. Esto no sé qué es. Vale, es entre las cejas. Vale, joder, es que lo llaman de una manera, macho. Distancia entre las cejas, pon, ¿sabes? Pues ahí creo que está bien, más o menos. Sí, yo creo que sí. Tampoco me voy a volver loco, ¿vale? Mandíbula. La mandíbula sí que me suele gustar. Las mejillas también, yo creo. ¿Estos carrillos qué es? Ah, vale, no. Esto no. La mandíbula sobremordida. Ahí, vale. Altura bien, anchura de la mandíbula. No, epa. Tranquilo, Ángulo de la mandíbula, yo creo que ahí está todo bien. Barbilla, o yo lo de barbilla. ¿Dónde está el hielo? Que yo lo vea. Pues vaya. Anchura, la voy a hacer un... No, así está bien. Profundidad, vamos a darle un poquito menos ahí. Altura ahí yo creo que está bien. Papada 0. Laringe, ¿cómo que laringe? ¿Desde cuándo? Ah, vale, como para ponerte nuez, ¿no? Dices. Bueno, vale. Sin más. Cuero cabelludo. ¿Cómo que aplanar por arriba? ¿Esto qué es? Ah. No, yo quiero elegir el tipo de peinado. Más que... No puedo elegir... Ah, vale, sí. Cuerpo... a ver, preajuste inicial. Ah, vale, puedes elegir el tipo de cuerpo que más o menos... si no me mezclaran cuerpo de chica con cuerpo de chico, sería más fácil, ¿no? Porque que te digan, ¿quieres un cuerpo de chica o un cuerpo de chico? Y ahí eliges, ¿no? Este es como el más atlético. Bueno, en realidad estos están todos bien.
No me voy a poner yo tampoco aquí dramático, ¿no? Este mismo, venga. Ropa interior. Pues así, en calzoncillos. Forma del cuerpo. ¿Esto qué es de esto del tiempo? Ah, esto es como más delgado, más mesomorfo, más tocho, ¿no? Vamos a buscar un punto un poco medio. Yo creo que... pues... aquí yo creo que está bien. Proporciones corporales, altura. Vamos a darnos un poquito de altura, vamos a ponernos en 0, ¿no? Anchura de los hombros, un poco anchicos, tamaño del pecho. Vamos a ponernos unos buenos pectorales. Anchura de la cintura, yo soy un poco ancho de cintura, así que tal. Ah, no, de cadera, soy un poco ancho de cadera. Pero bueno, tampoco ahí yo creo que está bien. Tamaño de los glúteos, hombre. Vamos a ponernos un culazo. Eso desde luego. Pues vaya mierda de culazo. Si yo tengo más culo que esto. Bueno, no pasa nada. Tamaño de la entrepierna, también puedes elegir. Bueno, tampoco se nota mucho, ¿eh? No creas tú que subirle al 100%. Tono de piel. Pues el mismo que el de la cara, digo yo, ¿no? Ojos y cejas, forma de ojos. Yo creo que los ojos ahí están bien, ¿no? Párpados. Uf. Vamos a cambiar un poco el color. Ah, un ojo de cada color. Vamos a ponernos uno marrón. Marrón. No, avellana violeta, no, marrón. Y el otro... verde, sí. Marrón y verde. Cejas y pestañas, tal cual. Nariz... forma la nariz. Eso es lo que me gusta, que me den diferentes formas, no que tengan que andar yo... que... Mira, esta me gusta. Sí, esta me gusta. Así, tal cual. Paso de andar cambiando más cosas. A ver. Forma y posición de la boca. Yo creo que está bien, ¿no? Grosor de los labios. Vamos a subir un poco el grosor. Que yo no puedo. En la vida real, pues ya que no puedo luego aquí. Las orejas. Forma las orejas. Pues esto no me ha disgustado. Vamos a ver más. Así me gusta. Pelo. Ahí venimos donde lo que más mola. El peinado. A mí me suele gustar en estos juegos llevar pelo largo. Pero pelo largo en plan guay. Esto es un poco feo. Un pelo largo así... No, este pelo de señora no, por Dios. A ver. Este no, este no... La cresta tampoco está mal, pero no me parece a mí... No me mola la cresta. Hostia, qué horror. Vale, pues... No me van a dejar... Un pelo largo normal, más o menos... Joder, pues me lo están poniendo complicado, ¿eh? Al final me voy a poner la cresta, ya verás. Ya te digo yo. Es que no me gustan estos pelos largos. No me gusta ninguno. La verdad es que no, ¿eh? Pues... mira, este rollo de Señor de los Anillos no está mal. La verdad. Voy a poner este. Voy a dejar de liarme y me voy a poner este. Y el color del pelo, blanco. Brillo. Vamos a subir el brillo a tope. Y la saturación también, para que se quede blanco o qué. Bueno, vamos a ponernos el pelo negro. Vamos a dejarnos de chorradas. Vale. Pelo así. Vello facial. No creo que... No suele pegar. No suele pegar. Joder, vaya barbas, tú. El pelo se ve bastante bien, ¿eh? Así, ¿no? Una barbica de 2 días. Esta de un poco unos punticos, ¿sabes? Algo así. Algo así. Algo así. El color del vello facial, pues negro. ¿O qué? ¿Qué es más negro? ¿Esto es más negro? Pues esto. Cuero cabelludo. ¿Cómo que cuero cabelludo? Aplanar por arriba.
Esto es lo de antes. Nada, así tal cual. Maquillaje. No. Tatuajes. ¿Qué tatuajes tenemos o qué? La verdad que no me mola mucho. Pero bueno, vamos a llevar algún tatu. Porque sí, porque... No, hostia, este de la pierna está guapo, Uy, este también, con las dos alas ahí a los lados. Mejor este, solo en un brazo. Me ha gustado este, venga. Intensidad, intensidad. ¿Cómo que diseño trasero? ¿Tengo en el culo? Ah, vale, no, en la espalda. Vale. Hoy no creo que juguemos mucho. Llevamos 20 minutos y todavía no hemos empezado. Jugaremos 1 hora y pico o así, ¿vale? Para que sepáis. Vale, pues ahora sí que podemos aceptar cambios. Vale, ya tenemos la cabeza. La clase. Pícaro. Vale. Me gusta porque esta clase se puede esquivar mucho. Estilo de juego. Guardias grises. Sí, ¿no? Habíamos elegido guardias grises. Sí. Vale, seleccionamos la facción. Estilo de juego trotamundos. Finalizamos con Seven. Tono normal. No sé qué, no sé cuál. Venga. Vale, vamos a finalizar. Y me voy a callar. Podrás cambiar tu apariencia más adelante. Ah, que además te dejan. Bueno. So, where were we? Oh, right. Him. Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. After following his trail across half the known world, we finally tracked him to Minrathous, capital of the Tevinter Imperium. But to find the Dreadwolf in a city this big, we need a local expert. So, naturally, our story begins where all great stories begin. With the seediest bar in town. And a missing contact. Let's try this again. Where's Ned Gallus? You think you can come into my bar and make demands? Vamos a hablar. Vamos a hablar. It's not a demand, it's an offer. Telling me what I need to know is the smart play here. How'd you figure, sweet talker? Nev Gallus is my only shot at finding the Dreadwolf. I need to know where she is. We were supposed to meet here, in your bar. But you let Venatori cultists drag her away. I didn't let them. They paid me. So answer my questions and walk away with the coin. Or spend it cleaning up the place when I'm through. Your choice. You're adorable. Dumat Plaza. That's where you'll find Nev Gallus. Thank you. You want to get yourself killed fighting the Venatori? It's your ass. Me van a That dejar offer's good pasar. for all ¿No? of you too. No? If they won't listen to you, they can always listen to Bianca. Your friend Nev Gallus is at Dumat Plaza. I heard. That's why you're my second in command. Although for the record, you might be too charming for your own good.
Sí, para que usted que prefiere solucionar las cosas con labia. See you say that. But we do have Nev's location now, so... Don't get cocky. Come on. Harding will be worried. All right. Break's over. I hope Nev's as good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solus, I believe her. The Archon's palace. Something must have gotten them riled up. Me gusta que nuestro personaje hable. Me gusta mucho. Que Should los we juegos de rol be es in algo more of a poco hurry to habitual. get out of here? We don't want to look conspicuous. Just get out of here nice and casual. Find Nev Gallus and stop Solus. Trust I bless you. Vale. Y gráficamente se ve muy bien el juego, ¿vale? Se ve muy bien. You still think you can talk him down before he starts his big ritual? That ritual is going to tear down the veil. The only thing separating us from the Fade and an endless number of demons. I have to talk him down. Vale, Barry, que es del Inquisition, me suena del Inquisition del juego, del anterior, del 2014. Wait! But I didn't do anything! Get down. Are they after us? Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathous. We've got to help her. We don't have time to get arrested, especially if we... Olvídalo. Oh, crap. We're too late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solus before it finishes. Let's go. Vale, ya empieza la movida, ¿no? La acción. Harding's this way. She'll get us to Vale, Dumont pulsa para Plaza, sprintar. and Nev will get us to Solus. Watch out! Is Solus summoning demons on purpose? My guess is the veil is weakening, and they're slipping through the cracks. Vale, se están colando los demonios. Opa. And the whole world is going to look a lot like this. Venga, por aquí. Come on, this way. It should get us to Harding. He empezado con Hardy. Ya vamos, ¿no? ¿A por ella o qué? Vale, para saltaros saltaros obstáculos. Esto lo hemos visto todos de las presentaciones del juego, sí, está más que visto. You're safe now. Get inside and bar the doors quick as you can, okay? Thank you, miss. Harding, you all right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the Fade in years. And what about you two? Are you okay? Mejor que nunca. Fought some demons, and the Archon's palace took a few shots at us. Nothing we couldn't handle. Speak for yourself. Have you got my gear? Right over there. Where's Nev Gallus? Wasn't she at the meeting point? The Venatori got to her first. They grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Nev to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Not a problem. I saw Dumont Plaza while I was scouting the area, and it was crawling with Venatori. Follow me. Eyes up. We've got company. Vale, vamos a tener nuestra primera interacción, ¿no? Con el combate. Demon. Vale, ¿y qué? Realiza un ataque ligero con... Vale. Here they come. Esquiva, vale, así. Ataque fuerte con el triángulo. Bueno, con la I, perdón. Y se esquiva con la B. Pulsa para defenderte. Cuando se pone la cabeza amarilla. Vale.
Ahí le hago como un parry. I think that's the last of them. Ya. Good. Let's get to Una Dumont poción de Plaza salud. and find Nev. Vamos a bebernosla. You two all right? Patch yourselves up if you need it. ¿Y por aquí qué? I don't get it. If Solus tears down the cosas. veil, doesn't that destroy everything? Solus always talked about how beautiful the ancient world was, That world existed before the Veil, and he wants to bring it back. even if his ritual killed us all in the process. Vale, el combate no me desagrada, ¿eh? Oh no, I think that's Dumont Plaza. Vale, pues vamos para allá. Estos son los magos de sangre, ¿no? Ahí va. Son magos de sangre, estos son magos que utilizan técnicas prohibidas, ¿no? Como magos oscuros, por decirlo de alguna manera. Y eso me imagino que me están disparando, ¿no? Me están apuntando. Vale, bueno, no está mal el ser picado. Destruye los cristales. ¿Y puedo disparar el arco? Vale, sí. Vale. Opa, me han dado. Vale, se fijan enemigos. Usa para evadir un ataque, 2 veces para realizar una evasión larga. Vale. No me gusta que no me aparezca en el mapa marcado. Porque me parece en el minimapa, lo preferiría, pero bueno. Venga, para abajo, ¿no? A tope. Guess we're sliding down. Ataques estáticos. Pulso para seleccionar una nueva técnica. Vale, a ver. ¿Esto qué es? Ataque estático. Venga, a ver. Toma por culo. Vale, pues vamos a darles, ¿no? Nos cubrimos, parry. No es muy complicado el parry, no es muy ajustado como en otros juegos igual. Vale. Vale, ahí me la he llevado por hablar, por bocazas. Vale, son magos. Y le vamos a hacer este ataque. Que tiene un coste de algo, que me imagino que será esa barrita que tenemos ahí abajo en medio. It looks like Nev's work, not the Venatories. Vale, esta barrera la reventamos también, ¿no? Bueno, investigamos, perdón. No se trata de romperlo. Ah, la que buscábamos. Hiding. Not the worst timing. Nev, it's so good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. A lot of Venatori in the city have reason to hate me. Figured I'd play along. Find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons. So I'm back on the job. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find Solus. Nev, meet Rook. Harding and I found him a while back. Thought we could use an expert on trouble. Rook, like the chess piece. One of the strongest pieces on the board, but he tends to think in straight lines. Buen trabajo con los Venatori. Nice to meet you. Based on the Venatori, you've got excellent taste in enemies. I do my best. You said you had a lead? I haven't seen Solus in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in elven ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go. Before this ritual he's doing gets any worse. Worse, this ritual's already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient elven god. An elven god. Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. Pues a buscar a solas, ¿no? So if we Vale. do catch Solus, or the Dread Wolf, whatever he calls himself, what's the plan?
He wants to bring down the veil. Hopefully that ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing his ritual, so he can't fight us. That's the hope. If it comes to a straight-up fight, we're dead. Un pelín voy a subir la sensibilidad, ¿vale? No estoy con ratón. Estoy... Bueno, será lo mismo, ¿no? Bueno, mando. Invertir eje tal, sensibilidad. ¿Puedo subir un poco a 140? A ver. Un poco mejor, sí, un poco mejor, porque me sentía súper lento. Por ahora no me está disgustando, ¿vale? Vamos a seguir jugando un poco. Vale, aquí hay una mierda. Pirolina, epa, perdón. Sí, voy. ¿Cómo voy aquí a atacar? There. That's the building I tracked Solus to. Looks like the Venatori also found it, and then demons found them. Menudo drama. Vale, tenemos que ir por ahí. Buena movidota ha habido aquí, Madre mía. Vale, me imagino que podemos ir por aquí. Si el puntito me marca que tengo que venir aquí, será que... Ataque a distancia, vale. Mantén pulsado para montarle una fuerza que... Entonces se le ponen cada cierto tiempo. Vale, se me ha olvidado cubrirme. Vale, las barreras protegen. Con RT, vale. Vale, disparando ataques a distancia, las barreras como que... Vale, ahora sí, ¿no? Ahora les podemos dar... Vale, tenemos que entrar aquí. Guay, pocas flechas. Vale, ya se van recargando. 3, 4 y aparecía ahí abajo. Vale, pues... Vamos para adelante, ¿no? So this is the Dread Wolf's hideout. One of them, at least. Not sure how long he's been here. Some of this looks ancient. Solus has been around longer than Manrathus itself. Vale, eso es el velo, ¿no? Vale. Broken chains. Solus is freeing slaves. Solus hates slavery. One of the few things we actually agreed on. He said the other elven gods were tyrants who oppressed his people. He was trying to help them. Hombre, por ahora solas no me cae mal del todo. Es verdad que si abre el velo la lía, ¿no? No Pero... sign of Solus. Just a big glowing window or mirror or something. Well, that sounds ominous. Pero bueno, es verdad que lo del velo lo creó él. Quiere volver a tener, ¿no? El mundo antiguo que había antes del velo. Ancient elves doing something to a dragon, I think. Yeah. Trying to control it, maybe? Solus said the other elven gods were evil. If they were binding dragons, he was right about that much, at least. Sí, no, parece ser que los elfos del mundo antiguo eran... More demons. Vaya, me he cubierto tarde. Toma, y ahora ven. Vale, pues nada, no me dan tiempo a hacer nada. Me lo voy a tener que poner en difícil. Bueno, me voy a callar. Porque igual, esto al ser el principio no es un poco medio tutorial, te lo ponen facilico, así para tontitos. Vale, la palanca para abrir la puerta, ¿no? Me imagino. Claro, no It entendía sounds mucho. like that opened something below. Then let's have a look. Mucho silencio. Oh, cofre. Y una animación para abrir el cofre. Joder, chiqui. No sé, ¿no? Aunque sea darle una patada, ¿sabes? A ver esto a dónde nos lleva. This the big glowing window you saw earlier, Rook? It's called an alluvian. They're elven and very old. Eluvian. It acts like a doorway from one place to another. Solus uses them to get around quickly.
He must have gone through it. Pues vale, vamos a ver a dónde nos lleva. Well, we're not in Manrathas anymore. I know these trees. This is Arlathan Arlathan. Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. The tremors are getting worse. And we've got demons. Ataque rápido con la armadura. Vale, cuando haces una esquiva perfecta. Vale, bueno, bien. Ágil, rápido. The Fade's a mess this close to the ritual. No telling what could come through. Does it feel like those tremors are getting worse? Keep moving and try not to think about it. Sí, la cosa se está poniendo. Se está poniendo un poco tensa la cosa, ¿no? Abrirá el velo. No abrirá el velo. Vamos a ver. Si te los encuentras uno en uno, la verdad que no tienen nada que hacer contra ti. Me gusta el combate, muy ágil, muy rápido. Muy. No está mal. Igual luego se hace repetitivo, ¿eh? No lo sé. Not many of them left light. I want to hurry. Me gustaría que me parecieran los enemigos marcados en el mapa con rojo, ¿sabes? Pero bueno, eso es por ahora la única pega que le puedo poner a esto, ¿vale? Aquí la pocioncica, la vamos a pillar, ya que nos la dan, ¿no? No van a decir que no. Y esto que será pasta. No me gusta el sistema de luteo, me parece muy superficial. Almost there. Usar los ataques de técnicas. Ah, vale, mola. Y si ahora hago así. Lo reventamos. Así de fácil. Y sencillo. Y para toda la familia. Vale, vamos para abajo. Y a ver si llegamos ya al puto solas. Porque. Vale, aquí lo tenemos, ¿eh? Quite a few of them, aren't there? Vale, tengo que esperar cuando se me ponga amarillo para hacer una esquiva perfecta, ¿no? Me quiero imaginar. Ahí está. Me gusta la esquiva perfecta. Me mola la animación. Un mini boss, ¿no? Demonio del orgullo. We have to stop this demon quickly. Me lo he bajado bastante. Y te hago un parry que te lo comes con patatas. Ay, pequeño. ¿Y esto qué es? Como con el rayo. Ah, y además me lo marca en el suelo. Oh. Vale, me lo he comido por hablar. Vale, me he vuelto a comer. Ah, que no para de disparar rayos. Ahí está el bicho. Parry que te comes. Mira, mira, mira cómo le baja la vida. Ay, pequeño. Vale, el demonio del orgullo. Aléjate a ver si va a explotar. Que el Dragon Age Origin había algunos que explotaban, ¿eh? Everyone all right? Good enough. Let's get to Solus.
sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Varric, Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Solus needs someone to sell him another option, to help him justify changing his mind. Venga, puedes hacerlo, ¿no? Vamos a animarlo. We've got your back. If anyone can get through to him, you can. Thanks, Rook. Whatever else he is, he's my friend. And if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. Venga, tira. Take care of the team for me. Uy, eso no va a despedida, eso. Hey, Chuckles. Hope I'm not interrupting. Bueno, y aquí de mientras nosotros a hostia limpia, ¿no? Eso es. Venga, vamos a conseguirlo con el tiempo. I hope Varric is getting through to Solus. That is so fast. We can't hold these demons off forever. Que no lo podemos contener para siempre, ya te digo yo a ti que sí. Venga, el tiempo está aquí. Vale. Tampoco ha sido mucho tiempo, ¿eh? The veil is a wound inflicted upon this world. It must be healed. By drowning the world in demons? I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... People are dying right now. You need to listen. Please. People are always dying. It is what they do. Shit. We need a better plan. Do you want me to take the shot? Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solus. It's risky. Interrupting a ritual of this scale will have consequences. And what about the demons? Varric needs us to hold them off. Right, you two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Este se ha venido un poco arriba, ¿eh? Fine, but you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Prefiero que venga Nef, porque es maga. Let's go, Nev. Harding, keep the demons busy. Good luck. Prefiero que venga Nef, porque ahí dentro de la magia, no, una maga, yo creo que será mejor que una enana, digo yo. Tú primero, ¿eh? No te vayas a morir. Joder. Venga, vamos a tope. Vale. Están discutiendo. Tiene pinta de que Varric se va a morir. Llámame loco, pero tiene un pintón. This is it. We need to break Vale. down the scaffolding. Afuera. Ah, solo era eso. Vale, vale. Why tear down the veil, knowing all the lives it'll cost? We shared a journey years ago. Do you believe that I would do this if there was some other better option? The pillar's weak, but... It isn't falling. We need to push Hombre, it. ¿qué se esperaba? Right! Together, now! You came a long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. Push!
estaba claro, ¿eh? Varric! Oh, no, no, no! Nev! Esos tienen pinta de los elfos antiguos, ¿eh? Y así empieza Dragon Age de Veilguard. You have no idea what you have done. Soulless. I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic? Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. Vale, que hable. All right, you brought me here to talk. What are we talking about? The Evanurus, or as you would call them, the Elven Gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the blighted Elven Gods walk free. ¿Por qué debería creerte? Vamos a ir de buenas, porque creo que How am tienes I razón. supposed to trust anything you're saying? You saw them escape from my prison. I also saw you bringing down the veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric. Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. ¿Sarcasmo? ¿En serio? That's really helpful. What are you, the elven god of sarcasm? Lies, treachery, and rebellion, depending upon the story. And how could I help? I do not have my ritual dagger. I cannot access my network of mirrors to travel from the lighthouse to anywhere in the world. All I can offer is what I know. Helpful advice from the elven god of, and I am quoting you here, lies, treachery, and rebellion. Depending on the story. Elganan and Gillenane are your problem to solve. This is your responsibility now. Básicamente por gilipollas. Why tear down the veil? Listen. You have no idea what you have done. This is your responsibility now. Well, look who's still with us. Varric? You're okay.
but I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. It'd take more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. Vamos a preguntar más cosas. Tienes esa rueda que ha aparecido al principio, es como una rueda para seguir con la conversación, y esto es para que nos explique algo más, ¿no? What happened? I did my best to talk sense into Solus, but of course he wasn't listening. He never does. The plan did go a little wrong. Yeah. Harding got everyone out. By the skin of her teeth, mostly. Before you start worrying, Nev will be fine. She's apparently a lot tougher than both of us put together. Or, at least, she's a lot tougher than me. A ver, le voy a decir que lo siento. I should have come up with a better plan. I should have... You worked with what you had. And you succeeded, by the way. World isn't drowning in demons. No, pero... It isn't over, though. We trapped Solus in the Fade, but something else got out. Something... Rook, you've got this. I've seen your work. Like that time you ditched your orders for a better strategy during a darkspawn attack. There's a reason I dragged you into this whole Solus mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook, look who's awake. I've been searching the place for Lyrian potions. Didn't mean to intrude. Not at all. I was just about to have a look Vale, o around. sea, Nef acabó herida. Oh, be careful if you go outside, Rook. It is a long way down. The Alluvian led us into something, and it's in the Fade. Because that's what we needed. The dream world. Then I really need to look around. Can't hurt, in theory. And we need to talk about our next move. Maybe find Harding? She went outside somewhere. There's a table in the central area here. I'll meet you both there. Go ahead, Rook. Me, I need to sleep. Barry que está jodido, sí, sí. See you later, kid. Jodido y decepcionado un poco, ¿no? O sea que básicamente por gilipollas la hemos liado más todavía de lo que... A ver qué hay aquí. Vale, una patadita, vale, me gusta. Usa el ropero para recibir tus recompensas. Tu cuenta ha recibido objetos de bonificación. Vale. Una coraza de dragón y no sé qué, no sé cuál. ¿Qué me estás contando? Tenía buena pinta, ¿no? Hostia, tengo un montón de cosas. A ver. Uf, muy tocho, muy tocho. No está mal. Sobra el dragón con sangre y así. Ay, ay, ay. Me mola esta. Es como más de cuero, ¿no? Vamos a guardar los cambios. Sí, me mola. Arco también parece que me han dado. Joder, me han dado. Vale, son todos aspectos, ¿eh? No, el dorado este no me gusta. El maltrecho. Nos quedamos con el maltrecho. Vale. Mano hábil. Vale, estos son todos aspectos. Espada oxidada. Me gusta más la espada oxidada, si te soy sincero, la verdad, ¿eh? Y la mano torpe. Esto qué útil. Vale. Rook. Ah, vale, tengo aquí para escoger las armaduras de... Bah, estos vamos a ir con lo predeterminado. Y a ver, Nef, ¿qué tiene? Me mola la que tiene. Me mola más la que tiene. Vale, pues nada, vamos a seguir. Vamos a hablar con Barrick. Así tengo que I wish contarnos. I could be out there No, with you, Rook. vale. Just be careful, all right? Vale. Y espejo de transformación. ¿Esto qué es? ¿Para cambiarte el aspecto? Ah, no, no. Sí. No, no. Cuando eliges un aspecto ya te quedas con eso. Lo único que te puedes cambiar si quieres puede ser el peinado, ¿sabes? Pues vamos a ver dónde estamos metidos. El juego gráficamente, técnicamente, está muy muy bien, ¿eh? Es decir que las cinemáticas me parecen
bastante top. Y los gráficos, animaciones quizás, el pelo, bastante top. Eso sí que tengo que decirlo. No creo que el rollo se ha pasado con la paleta de colores del morado. No creo que pegue mucho, con lo que el mensaje del juego por lo menos era en los primeros Dragon Age, que era un juego más oscuro, más serio, pero gráficamente muy top por ahora. Rook, you're awake. And we're... In the Fade. This is where people come when they dream, but dwarves don't dream. And somehow I'm here. Yeah, it's unreal. Nev thought we should talk about what to do next. We should. But maybe look around a little. We might be here a while. Vale, hablar del siguiente paso o mirar un poco alrededor. A ver, vale, nuevas habilidades, vamos a ver. Núcleo de clase pícara. Ah, vale, para esto necesito más nivel, ¿no? Nivel 20. Vamos a ver el núcleo. Esto ya lo tengo. Y vamos a ver cuáles son las siguientes habilidades. Maniobras evasivas. Aprovecha tu velocidad para realizar un ataque poderoso después de una evasión larga. Vale, no está mal. ¿Y esto? Al defender... Ah, vale, esto es como una contra. Vale, me gusta. Tengo otros 2 puntos disponibles. ¿Esto qué es? Otorga precisión después de defenderte con éxito. Me gusta. Flecha explosiva no me llama mucho la atención. Los ataques con salto también me da un poco más igual. Técnica, robo. Vamos a hacer esta del ataque después de esquivar. Vale, me gusta. Vale. Bien. Opcional, habla con Nif, habla con Hardin. Vamos a hablar con todos nuestros compañeros porque una de las cosas o de los pilares de los antiguos Dragon Age dejará de estar disponible a medida que avanzas. Ah, vale. Es un poco el vínculo que vas creando con los diferentes compañeros que tienes, tanto Dragon Age como con los Mass Effect, juegos de BioWare en general. Wisps. Figures are in the Fate, but I swear they're following me. You alright? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? I know Varric wanted you for the job. You know the same about me. I made a call that got you injured right after we met. I'll be fine. You trusted me for the job, and I delivered. That's what counts. If we're stuck in this, let's hope you can trust me again. Hombre, me fío de ti. Ah, vale, claro. Vamos a decir, espero que vayamos a mejor. El tema de las relaciones en estos juegos. But I still wish we had a smoother start. So much for first impressions. Here's hoping I'm better on the second. Well, you're not bad so far. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. Ya no las apañaremos, ¿no? We'll figure this out. I'm sure of it. Really? Do you know something I don't? No, we just... Well, we have to, right? Yeah, that's the job. Vale, Nev, la prueba. Esto sí que es importante normalmente. Espero que en este juego lo sigan respetando, que no lo sé, porque lógicamente esto no se ve hasta que más adelante pasa tiempo en el juego. Pero espero que sigan respetando el tema de crear vínculos con tus compañeros poco a poco y ir subiendo esos vínculos. Es más, hay en juegos como el Mass Effect que si tienes el vínculo con tus compañeros alto o de una manera u otra puede que mueran o puede que sigan viviendo en el juego, ¿sabes? Por eso es importante. It wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do?
Hey, Rook. How's it going? Vale, ¿estás bien? No, no está bien. Harding, are you doing all right? I don't know. Are you? Is anyone? Anyway, doesn't matter how I'm doing. What are we gonna do about this mess? We were going to go back through the Alluvion, right? Let's start with that. As soon as we can. You know, you can take some time to just... Now you sound like Varric. Varric and I started this. And I can't stop. Not now. Don't ask me to. So, come get me when you're ready to go. Alright? Vale, vale. Tampoco... Un poco dramática, ¿no? Está ahí en una esquina, sentada. Vale. Pues venga, ya hemos hecho las opcionales de hablar con los compañeros, que no deberían de ponértelo. Eso es algo que tienes que hacer tú, ¿no? Tampoco te lo tienen que explicar todo, creo yo. Vamos a juntarnos aquí en la mesa, a ver qué pasa. Vamos a reunir al equipo. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey. Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks. We all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the Lighthouse. He did? When? Invadió mi sueño, estaba en el más allá, ¿no? Sorry. It was while I was unconscious. Solus appeared in my dream. Really? I'm glad you're all right. From what I saw, he's trapped in the Fade now. Not here, but some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. He said our connection wasn't strong enough for him to do that. He could only reach me because I bled at the ritual site when I got banged up. So Solus is using blood magic? Like any normal mage would to play with your mind? But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. No. We all know he's not a god, but it's faster than saying ancient elven mage every time we talk about him. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganan and Gillenane. Two of the ancient elven gods that Solus Hostia, rebelled se ha against. acordado, Ya empezamos con los nombres raros. Elgarnan y Gillenane. Madre mía. Son peores que solas, son más fuertes que solas, han oído por nuestra culpa, son peores que solas. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Solus warned me about them being evil, which is pretty rich coming from the guy who just tried to tear down the veil. You don't believe him? No, that's the problem. I do believe him. He said they were horrific tyrants. Tyrants so powerful, elven history remembers them as gods. Solus says Elganan and Gillenane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev. But the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate, then figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? Sí, las dos tienen razón. Es que las dos tienen razón. Podemos ir siguiendo nuestra aventura, ¿no? Mientras investigamos. Pero bueno, vamos a darle razón a Neve en este caso. Hay que investigar. If Elganan and Gillenane are worse than Solus, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Alluvion led us here instead of back to Minrathous.
Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? It's a headache. I've worked with worse. All right then. Let's get back to the ritual site. The Alluvian has its own special room. It's just down the stairs. Vale, bajando las escaleras. ¿Qué escaleras? Ah, vale, por aquí se va para abajo. Vale, pues vamos a ver. Ah, vale. ¿Y aquí a dónde vamos? Unir al equipo. Ah, vamos a la zona, vale, del ritual que hizo solas. Vale, vale. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Alluvian. If it even takes us back to Arlathan. Nev, you sure you're up for this? Don't worry about me. Shall we? Let's do this. Pues para allá que vamos. Arlathan. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Mejor. Right, let's take a look around and see if we can find... Vale, elfos. Cut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! Strife? Irlin? It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlathan? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's... sorry, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. Lo intentamos. We found Solus and stopped his ritual, but things took a turn. The magic went wild. Solus was dragged into the Fade, into some kind of prison. But when he went in, something, or someone else got out. Elganon and Gillenane, supposedly. Thalanost. The return of our gods, the Evanurus. If those two are back out in the world, it explains a lot. Like what? Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Something that would need a source of tremendous magical energy, like two of our old gods. Vale, ¿y qué sabéis sobre los dioses? Que nos expliquen. Anything you can tell us about these Pues gods? eran unos cabrones. Solus might be a bastard, but compared to the Evanurus, Pues eso. let's just say they weren't known for being kind rulers. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanurus, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tarith is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for.
How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... Está we'll dolida, sí. find Belara. Sigues herida. Nev, you're injured. Stay here with the Veil Jumpers. It's a headache. I'll be fine. I know you want to help, but we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. All right. Just watch your backs. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Vale, o sea, tenemos que buscar a Belara primero. Vale. Bosque de Arlathan. Ruinas élficas, perdón. Is it me? Or is there something strange about this fog? It all feels a little off. Like everything shifted a little bit. Vale, el juego se ve espectacular, es decir, que se ve muy bien. Pero bueno, gente, lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar aquí porque llevamos 1 hora y 20 más o menos. Y este era un poco un directo para entrar un poco en este Dragon Age Veilguard. Para volver a deciros que volveremos a estar en directo, no todos los días, pero intentaré hacer 4 o 5 directos a la semana por lo menos. Y nada, que hemos vuelto más fuertes, hemos vuelto con un PC nuevo montado, hemos vuelto con muchas ganas de darle cañita a diferentes juegos. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.